Tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con integrales. Ahora ya toca adentrarnos en el tema de la definición de la integral. Sí, ya vamos a ver, espero que nos dé tiempo de llegar a la definición de integral. Y eso pues depende también de cómo avancemos, ¿no? Integrales. Si recuerdan, regularmente cuando tomamos el curso de cálculo 2, dependiendo del profesor, pues la materia en sí misma inicia con sumas de Riemann y esas cosas. Algunos profesores tal vez inicien calculando integrales. Yo lo que hago regularmente es empezar calculando integrales y de ahí definiendo algunas cosas para después retomarlas en función de lo que es ya las sumas de Riemann. Pero antes de adentrarnos en lo que son las sumas de Riemann, vamos a redefinir lo que es una partición. ¿Sí? Bueno, no redefinir, sino más bien definir en qué términos vamos a tomar ahora las particiones, porque regularmente las hemos estado tomando con respecto a los conjuntos R, ¿sí? Ahora vamos a tomar una partición, como lo hemos también ya trabajado en algún momento, ¿sí? Vamos a hablar de un conjunto X, ¿sí? Y a este conjunto X le vamos a dar unas particiones. Partición en términos generales, ¿qué va a implicar? Bueno, en este caso lo que va a implicar, como ya hemos discutido un poco, que no queda a lo mejor todavía tan claro, pero la idea de la partición es precisamente dividir el conjunto, en este caso el conjunto X, en diferentes conjuntos, ¿sí? Diferentes conjuntos que en este caso pues no necesariamente son disjuntos, pero para librar esta parte de esa, ese requerimiento donde se pide que la intersección de dos conjuntos sea vacía, la vamos a sustituir por la medida. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos aquí que la medida de las intersecciones de nuestros conjuntos X eh, también se incluyen dentro ahora sí que del paquete, pues vamos a pedir que nuestras medidas, ¿sí? Es decir, de las medidas de las intersecciones de X, Y con XJ, ¿sí? Para cualquier XJ, cualquier IJ en el índice, tiene que ser igual a cero, ¿sí? O sea, esta condición me tiene que dar que la medida tiene que ser equivalente a cero. Y por otro lado, también déjenme hacer algo, tiene que ser igual a cero, ¿sí? Y con eso, de alguna manera, estamos estableciendo un criterio, ¿no? Semejante al de la intersección vacía. Aquí sabemos que la intersección no es necesariamente vacía, puede ser, pero no se cumple en este caso, porque estamos incluyendo las fronteras. Entonces, las fronteras, por ejemplo, aquí en el área de un conjunto, pues no tienen, que serían los perímetros, no tienen área, ¿sí? El volumen en un plano, pues no se da, o sea, su volumen es cero. Y la otra característica que también se pide es que la unión de todos los subconjuntos que puede ser finita o infinita dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Ahorita de momento vamos a tomar conjuntos finitos, subconjuntos X, Y
de X definen una partición P definida por las X's, o sea, la familia, va de 1 hasta M. Si 1, si la medida, o sea, es para I y J, que pertenecen, en este caso, al conjunto que va de 1 a M, donde la medida de la intersección de XY, intersección XJ, es igual a 0. Y 2, la unión de los I que van de 1 a M, de los XY, es igual a X. Esa es la definición a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no varía mucho de la definición, de las definiciones que hemos estado manejando. Y es fundamental, como les he comentado, la definición de partición aquí. Esta es la definición con la cual ya nos vamos a quedar y la que vamos a estar trabajando constantemente. No va a haber, podemos manejar las otras definiciones también que hemos dado, pero se van a adecuar a esta condición. Entonces, no hay más. Y a partir de aquí ya podemos ver otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una proposición donde, o más bien, antes de hablarles de la proposición, quiero platicarles el concepto. Tenemos nuestro conjunto X y lógicamente tenemos nuestras particiones. O tenemos nuestra familia y tenemos una partición dentro del conjunto. El conjunto X es medible, ¿sí? Y por otro lado ya hemos visto que se puede se puede, ¿cómo se dice? Se puede afirmar, si el conjunto X tiene medida, ¿cómo será la medida de todos los subconjuntos de XY con respecto a X? O sea, la medida de X, ¿cómo sería con respecto a las demás medidas? O sea, ¿qué podemos asociar ahí? ¿Qué podríamos encontrar? ¿Sí? En este caso, supónganse el área de todos estos conjuntos. ¿Qué pasaría ahí? Que es mayor o igual que la de, a ver, que la del X total es mayor o igual que cualquiera de las XYs, ¿no? Sí, porque en apariencia nos puede dar esa idea. Si tenemos una familia de conjuntos X y cualquiera, así, no necesariamente que sean conjuntos disjuntos o que la medida de estos, no. Si tenemos una familia de conjuntos X y tales que lógicamente X y está contenido y todos estos subconjuntos, cuando yo hago la unión, de todos modos me marcan que es equivalente a X, no hay ningún problema. La cuestión aquí es qué pasa cuando hablamos precisamente de la medida de X con respecto a la medida de la unión, ¿sí? Si tu intuición es correcta, entonces esto debería ser mayor o igual, o sea, la medida de la unión de los X y tendría que ser equivalente, perdón, mayor o igual. Si estamos hablando en términos generales de cualquier familia de conjuntos, más bien de cualquier familia de subconjuntos, sin importar si hay intersección o no, si la intersección es vacía o no, si la intersección es de medida cero o si tiene medida, en fin. A grandes rasgos esto es correcto, ¿sí?
Pero si de alguna manera nos vamos con la definición que nos están dando de partición y tomamos esa familia de conjuntos, ¿qué es lo que estaría pasando aquí a grandes rasgos? O sea, esta idea es correcta, pero sería como debilitar el asunto, ¿no? O sea, tenemos la partición tiene una definición y es muy importante darnos cuenta que nos están diciendo que la medida de la intersección de dos conjuntos es igual a 0. Eso es fundamental que lo observemos. Porque si nos dan la medida de una unión entre dos conjuntos, ¿sí? Como ya lo hemos visto, la medida de X con Y, esto lo vimos, o bueno, esto en términos de volumen es lo mismo, ¿sí? Se puede definir igual, la medida sería igual a la medida de X más la medida de Y menos la medida de la intersección. ¿Sí? En ese contexto, ¿qué es lo que estamos observando, jóvenes? Si la intersección es 0, nos queda solamente la suma. ¿Sí? En este caso, estaríamos pensando en que la medida de X es igual a la suma de la medida de los XY. Ese es el punto principal de la proposición. Déjenme escribirla. Vamos a subirnos un poco más para que la podamos escribir. Entonces, esta proposición va a ser de suma importancia para las demostraciones de lo que viene más adelante, que son las propiedades. Una vez que definamos el concepto de integral, después, lógicamente, vienen una serie de propiedades que tenemos que tener en cuenta para poder hacer cálculos, ¿no? Bueno, podemos hacer los cálculos sin dar las propiedades, pero es importante demostrarlas para que no haya ahí de que no se hizo el trabajo. Bueno, una proposición como esta dice así. Entonces, la idea es tener un conjunto X medible, tal que dada la partición o dada una partición en X se cumple que la medida de X es igual a la medida de la suma, perdón, aquí sería más bien la suma de las medidas de X y. ¿Alguna idea de cómo se puede hacer la demostración, jóvenes? Porque el concepto como tal se ve muy sencillo. Adelante. O sea, podríamos desarrollar una suma con los subíndices, como y haciendo la típica resta, ¿no? De la distancia euclidia, hasta que llegues a un punto, o decir en el camino, que cada una de las distancias van a ser iguales y te va a quedar que el término m, digo, bueno, sí, m, bueno, mxm menos mxy, bueno, 1, van a quedar esos dos términos restando, entonces pues ya quedaría demostrado que mide todo ese conjunto mx. A ver, sería como algo así, una. Sí, ya recuerdo cómo se hacía eso. Es como las series, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, no en las series, en las sumas. Tenemos una serie de conjuntos o de términos en R, ¿sí? Y hacemos una suma para calcular los valores de, por ejemplo, de la suma de n, algo así como
como esa parte que por ahí se van eliminando términos. Creo que esa es la idea que estás planteando, ¿no? Así a grosso modo. Bueno, se complica la demostración por ahí. No sé si se dé. Pensándolo aquí en estas condiciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, para por ejemplo, si tú tienes esta suma, y luego de esto tú dices que es n por n más 1 sobre 2, creo que era así, más o menos. Lógicamente, la demostración que sale de aquí una de ellas es restando términos, ¿no? Algo así. Este es un número. Lógicamente, la medida también es un número. Pero aquí estamos hablando de un total, de un todo. En este caso, de la medida de X. No veo ahí cómo podría ser la resta de términos, o sea, extender la medida de X1, X2, X3, así hasta XM, pero también hay que tener en cuenta las intersecciones, las intersecciones dobles, las triples y las de M. O sea, ahí tenemos una cantidad de intersecciones no infinita, pero sí muy grande. Y a partir de ahí, como que se complica un poquito el asunto. Entonces, la demostración por esa parte, pues no sé, la verdad no le veo por dónde llegarle, así a grosso modo. Y no, la verdad no le veo. Porque lo que habría que tener en cuenta es el ir demostrando precisamente que las intersecciones, así como las estamos dando, todas me den 0. Entonces, ya a partir de ahí, pues sí tendría caso, con todas las particiones, perdón, todas las intersecciones igual a 0, pues ahí sí se podría, me quedaría la suma del total. Pero tú estás hablando de una resta, entonces no le veo cómo podría ser la demostración por ahí. Se puede intentar, pero pues no me quiero distraer tanto ahorita llegándole a eso para no consumir tiempo. No sé, no le veo la verdad, no le veo la verdad por dónde podría ser. Al menos yo no lo veo. Si alguno de ustedes lo ve, pues puede argumentar también. Bueno, la idea de la Entonces, disculpa, Dime. entonces, si no se puede, por donde dijo el compañero, podemos usar la definición de la MUDE X y desarrollar algo que nos quede similar a la partición que acabas de definir de arriba. Sí. Y a ver que ahora sí, que eso sí se comporta como la suma de las modos de cada X, ¿sí? Sí, esa es la idea. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no es vamos a tomar la familia de X. Vamos a proponer ciertas condiciones que nos van a permitir darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Lo voy a ir dibujando de momento. La idea principal de la demostración se las puedo dibujar. O sea, la demostración pues no es dibujada, pero sí les puede dar una visión de lo que pretendo hacer. Algo que me muestra una partición y que es pieza fundamental dentro del conjunto son las intersecciones, como ya
Ya lo hemos visto, o sea, todo esto, en este caso, pues todo el perímetro de los conjuntos, en este caso XY, todo el perímetro. A esto yo lo puedo reinterpretar de una manera en la que al aplicarle la medida, ¿sí? Me dé 0. De alguna forma tengo que definirlo. Entonces vamos a definir a este conjunto XY', ¿sí? Como el conjunto de la unión, ¿sí? De las intersecciones entre I y J de los XY, XJ, ¿sí? Y en ese punto, ¿qué pueden observar ustedes? Podemos ponerlo simplemente así. A ver, déjenme plantearlo más bien así, para que se entienda, porque creo que estoy cometiendo un pequeño error aquí. Es las XY sería, o las XK, vamos a ponerlo para que no se confunda con la Y del otro lado, las XK igual a la intersección de XY con XJ. Y lógicamente estamos pensando en Y distinto de J. Entonces, si tomamos al conjunto X' igual a todo esto, sería a la unión ahora sí de Y distinto de J, ¿sí? Que van de 1 hasta M, pensando en esa cualidad, donde XY intersección XJ sería el total. Es decir, todo este conjunto es X'. Estamos redefiniendo todo el perímetro, ¿sí? Estamos de alguna manera tomando todas las líneas, ¿sí? Y a cada una de estas, por ejemplo, esta sería una X1, la que le sigue esta de acá abajo, X2, y así sucesivamente hasta completar, ¿no? Todas, acá por esta sería X20, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar todas. Entonces, X' sería el conjunto de la unión de todas las intersecciones de los conjuntos XY. En esta parte sí cabría lo que dijeron al principio cuando estábamos viendo esto, de que la medida de X' pues es lógicamente menor o igual a la medida de la unión de I que va desde 1 hasta, bueno, de IJ. Déjenme corregir aquí, más bien que sería igual, pero si es menor o igual a la suma de la medida de las intersecciones. Sí, lo pongo así porque ahí ya está muy amontonado. Entonces, esta suma es importante que la notemos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, vamos a subir un poco más, que se vea esto así. Si se dan cuenta, lo que estamos proponiendo es sea P la partición, ¿sí? Y estamos definiendo o estamos tomando XY con I que va desde 1 hasta M. Estamos tomando nuestra partición en X. Tal que definimos XK' igual a la intersección, como ya lo habíamos estipulado, que sería X y intersección XJ con I y J distintas, ¿sí? Y que pertenecen al conjunto que va de 1 hasta M. ¿Sí?
Entonces, y definimos también, definimos al conjunto X' igual a la unión, ¿sí? De las intersecciones entre I y J. ¿Sí? Ese serían los primeros pasos, como lo hemos enunciado. Y a partir de aquí, podemos deducir que la medida de X' es menor o igual a la suma de I que va desde 1 hasta M, ¿sí? De la medida de XY intersección XJ. Y este es X, parece Y, pero es X. Hasta ahorita no estamos haciendo nada. Lo único que estamos viendo, estamos haciendo una redefinición. Pero algo que debemos de notar es que si tenemos una partición, ¿sí? Dada la partición, ¿qué va a implicar esto? Para nuestra definición, tenemos que la medida de X y intersección XJ es igual a 0. ¿Sí? Y por otro lado, sabemos que la medida de X' es mayor o igual que 0. Esto va a implicar que la medida de X' es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está acotada por los dos lados por 0, ¿no? Porque al final esto lo sustituyo acá, ¿sí? Entonces tengo sumas de ceros. Entonces, ahora sí que 0 por la derecha y 0 por la izquierda, pues no me da más que la medida de X sea igual a 0. Entonces, con eso, de alguna forma, tenemos ya cancelada esa parte de las medidas de las intersecciones. Y eso es lo que nos va a permitir en lo sucesivo, pues cuando retomemos esta parte, pues aludir a esta equivalencia y llegar a la igualdad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que definir es, ahora vamos a definir otra cosa, ¿sí? Vamos a tomar este conjunto X y B', ¿sí? Ahora voy a tomar a X y B' igual a X y menos X'. Entonces, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? ¿Qué ven ustedes que va a pasar aquí? Si vamos a la unión de todo esto, X, perdón. Bueno, sí. Esto quedaría así. Déjenme. Perdón. La unión de I que va desde 1 hasta M de los X y B', perdón, unión con X', ¿sí? Esto lo puedo ver, lógicamente, dada la definición que dimos, como la unión de I que va desde 1 hasta M de X y unión X'. Y esto uniéndolo con X'. Más bien, aquí sería menos, perdón. Aquí es menos. O sea, menos XY menos el X'. Y lo único que estoy haciendo es redefinir todo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno.
voy a definir, bueno, a partir de esta definición, voy a tomar dos términos. ¿Cuáles son? Vamos a tomar x1 menos x unión x2 menos x, ¿sí? Aludiendo a esta parte de aquí. Y esto es una unión con x'. Y aquí es x' también. O sea, como quien dice, primero le quito la x' y luego se la pongo, ¿no? Parece que no tiene mucho sentido, pero ahorita vamos a ver para qué me sirve esto. Es más que nada para hacer un pequeño juego de cálculo entre conjuntos para llegar lógicamente a algo que me convenga, donde pueda yo ocupar la medida sin tanta dificultad. Bien. A partir de aquí, lo que vamos a notar es lo siguiente. Esto es equivalente a ¿qué cosa? Usando De Morgan. Lo podemos ver de la siguiente forma. Sería x1 intersección x' complemento, ¿sí? Esa es la idea. Unión x2 x' complemento. Entonces ya se podrán dar cuenta más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y esto lógicamente es unión x'. La x' la vamos a ir arrastrando. Y así podemos continuar, ¿sí? Y bueno, esto los voy a invitar a que lo hagan el cálculo ustedes. Pero al final les tiene que quedar algo así. Les voy a dejar el penúltimo paso y el último paso para que ustedes lo verifiquen por ustedes mismos. Me tiene que quedar algo de esta forma. x1 unión x2 intersección x' complemento unión x'. Y como podrán darse cuenta, esto de aquí es x. ¿Sí? Porque estas son las fronteras. Como lo vimos en nuestro dibujo, es todo el perímetro. Y el complemento, pues es la unión de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, x' complemento unión x', pues es x. Entonces, esto me va a quedar x1 unión x2 intersección con x. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué tanto argüende? Para lo siguiente, porque de aquí, lógicamente yo lo hago para x1, x2, pero esto lo podemos generalizar para xm. Y entonces llegar a lo siguiente. Se generaliza y podemos concluir que la unión de i que va desde 1 hasta m de x y b' unión con x, ¿sí? B' con x', va a ser igual al final a la unión de i que va desde 1 hasta m intersección, perdón, xy intersección con x. Sería exactamente lo mismo, porque lo que estamos aludiendo es que, por ejemplo, esto de aquí representa esto de acá. Unión esto, ¿sí? Que sería esto mismo. Y esto de aquí
es esto de acá. ¿Sí? Es la unión de todos los XY, que sería X1, X2, en este caso, porque nada más tomamos X1 y X2, intersección con X. Pero la intersección de todo esto con X, pues no es más que X. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué diste tantos rodeos? ¿Quién se puede imaginar para qué dimos tantos rodeos, jóvenes? Nada más, parece que nada más estoy jugando con ustedes y se están aburriendo, ¿no? Bueno, la idea principal es lo siguiente. A partir de aquí podemos tomar la medida de X. Entonces, tomamos la medida de X y esto lo podemos ver como la medida de la unión con I que va desde 1 hasta M, ¿sí? De los XY prima menos 1 menos X, perdón, aquí es X y acá es prima, aquí es X prima. Esto, así. Y esto más la medida de X. Esto lo puedo plantear así porque y aquí es X prima. Lo podemos plantear así porque sería más que nada tomar todas las medidas, ¿sí? Y al darnos cuenta que la medida de las intersecciones que andan por ahí igual a 0, ¿a dónde nos llevaría todo esto? ¿A dónde nos llevaría, jóvenes? Nos llevaría a lo siguiente. Tomando en cuenta esto, esto sería igual a la medida de la unión de I que va desde 1 hasta M de XY menos X prima, ¿sí? Y esto, pues lógicamente sería igual a la suma, ¿sí? Porque las intersecciones de alguna manera también de estos, así como los estamos tomando, las uniones, yo calculo la suma de todo esto y me va a mandar todo a una equivalencia de los X, de las medidas de los XY menos X prima. Si las medidas de los X prima, como vimos, son iguales a 0, ¿qué es lo que me queda de todo esto? Recuerden que este conjunto, o la unión de todos esos, es como si tomáramos todos los interiores. Y es donde todos los conjuntos guardan el volumen o guardan el área, ¿sí? Déjenme regresarme un poco hacia arriba para que lo entiendan, porque a lo mejor no lo están viendo. Entonces, si yo tengo todo mi perímetro, ya lo desconté, y lo único que me quedan son los interiores, porque es lo que estoy tomando con esa definición, ¿sí? En esencia, estoy tomando el área de cada uno de estos y la estoy sumando a los demás. Entonces, en ese contexto, lo que me está quedando es que me está dando la medida o el volumen o el área, ¿sí? Dependiendo de todos los conjuntos X, Y. ¿Sí lo ven ahora? Entonces, en esos términos, es que podemos concluir que esto de aquí, esto de aquí es la suma
con I que va desde 1 hasta M, de la medida de XY. Y no puede ser de otra forma, porque al establecer la medida entre estos dos bichos, sabemos que la medida de X, este es 0, por lo tanto me va a quedar la medida de este, solamente. Por eso es que podemos llegar a esa conclusión. Esta es una de las demostraciones que más puede costarles. Es decir, que más trabajo puede costarles visualizar. Pero la idea de, por eso les decía, es importante que tengamos claro el concepto de partición. Y la medida, que lo veamos como un volumen, ¿sí? Un volumen que al final, pues, puede ser un área también, pero teniéndolo así en cuenta, podemos nosotros concluir ciertas cosas, ¿no? Como esto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Si quieren puedo repetir la demostración, ¿eh? O sea, lógicamente la replanteamos y la platicamos. Sí, a mí sí me gustaría que la repitiera, por favor. Ok. Bueno, empezamos aquí, en esta parte. Estamos definiendo algo muy importante porque esta suma, todo el tiempo se me mueve esto, porque no aprieto este botoncito, listo. Esta suma de aquí va a ser definitivamente necesaria para las demostraciones que vienen en las propiedades. Entonces, la idea principal es, tenemos un conjunto X, ¿sí? Y este conjunto X lo podemos particionar, tal cual lo hicimos. No voy a estar redibujando para no hacer más, más rayones. Pero así como le hicimos la partición, pues, lógicamente hicimos una partición pequeña, pero puede ser muy grande, ¿no? Muy grande con conjuntos muy pequeños. Dejémoslo así de momento. Entonces, fijémonos en dos conjuntos. Tomemos este conjunto y este conjunto. A este le llamo X1 y a este le llamo X2. A X1 y X2 tienen algo que en particular que es su frontera. Esto de aquí. Entonces, esta frontera, pues lógicamente, si yo la tomo en cuenta como partición, pues tiene una medida y esa medida es 0. Entonces, quiero auxiliarme por ese asunto. Entonces, voy a tomar y las voy a redefinir de esta forma. Y a partir de ahí, puedo definir este conjunto X' como la unión de todos, absolutamente todos, en este caso los perímetros. ¿Sí? O sea, me tomo X3 y entre X3 y X2 pues tengo un perímetro. Bueno, una intersección que es esta. Y así sucesivamente con X4, etcétera. Entonces, la unión de todos me va a dar el perímetro. ¿Sí? Al menos el interno. Y me puedo fijar también en esta parte. Al tener todo esto cubierto, ¿sí? La medida de todo ese conjunto, como ustedes mismos lo dijeron, sería menor o igual a la medida, a la suma de las medidas de las intersecciones, o sea, de todas las intersecciones. Pero sabemos que la medida de las intersecciones es 0. ¿Sí? Puede ser el volumen, puede ser el área. Entonces, el volumen, en este caso, es 0. El área, en este caso, es 0, porque el volumen en un conjunto que sí tiene volumen, veámoslo en R3, pues sería toda la cáscara. Por ejemplo, pensando en una naranja, tenemos
que su cáscara pues sería de medida 0. Lógicamente, físicamente no tiene medida 0, pero supongamos que es su cáscara de una naranja, pues es muy delgada, su medida la podemos llevar hasta cierto límite donde pues sea muy pequeña, ¿no? Entonces, pensando que es 0 su medida, o en el área que son los perímetros, pues entonces la medida de X' es igual a 0, tal cual lo estipulamos un poco más abajo. Entonces, no hicimos otra cosa, eso fue lo que propusimos a partir de aquí, ¿no? Entonces, tomamos lo mismo que estamos explicando, tomamos X, K, definimos con la intersección, lo hicimos ya de manera formal, y tomamos también nuestra X', y esto implicaba lo que les estaba yo comentando, o sea, la suma de las intersecciones, donde la medida de la intersección ya sabemos que es 0, entonces la suma de todas las medidas de las intersecciones, si me llevan a 0, pues eso me lleva a concluir que la medida de X' es 0. Si yo tomo a X', a XY', estoy tomando prácticamente a los interiores de los conjuntos XY, porque le estoy retirando todas las cáscaras, ¿sí? Es como pelar una manzana, entonces me queda nada más la parte jugosa y a partir de ahí tenemos nuestra manzana. Si yo a la manzana le quito la cáscara, pues me queda todo el volumen de la manzana, pensando que el volumen de la cáscara es 0. Y lógicamente puedo tener un conjunto de manzanas, entonces todo ese conjunto de manzanas tienen un volumen en unión, ¿sí? Como tal sería la unión del total, ¿sí? En este caso de X. Entonces cuando yo hago todas las afirmaciones que siguieron, déjenme ver, ok, sí. Entonces cuando tomamos la unión de los X, unión X, eso a dónde nos lleva, a que esto es igual a X. ¿Sí lo ven? Entonces, en particular me fijo en X1, perdón. En particular me fijo en X1 y en X2, que sería esto de aquí. XY con Y igual a 1 y J igual a 2, ¿no? Entonces, me tomo la unión de 2, que es esto, de aquí. Y lo uno con X', que es esto de aquí. O sea, no estoy haciendo otra cosa, nada más estoy tomando, en vez de tomarme M términos, me estoy tomando 2 términos, X1 y X2. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer todo esto. ¿Sí? Y jugando con las operaciones aritméticas de conjuntos, llegamos a esta conclusión. Y a esto en particular. ¿Sí? Se hace por ahí uso de las propiedades de De Morgan, ¿sí? De conjuntos y de la distribución entre conjuntos, y pues ahí se va decantando y se llegan a estas conclusiones. Y no lo hago aquí, lo puedo sacarle una fotocopia y se los puedo subir de hecho lo voy a hacer para que lo vean. Le voy a sacar una fotocopia a esto, bueno, lo voy a escanear y se los voy a subir al grupo, porque ya les debo dos notas. Entonces, esta va a ir ahí, cuando no les ponga el completo de la demostración, se las voy a subir ahí también al grupo para que tengan las notas completas. Entonces, ya con todo esto, pues podemos concluir lo siguiente, que dado esto de aquí, podemos concluir esto de acá a partir en generalizando, por supuesto, tenemos esto, ¿sí? Haciendo alusión a esta parte, y llegamos a esto, lógicamente haciendo el trabajo, y llegamos a esto. Y hablando en términos generales, esto sería igual a X, porque X intersección con la unión de todos sus subconjuntos, pues sería igual a X,
que es esto. Entonces, salimos de X y llegamos a X. Pero ¿para qué tanto asunto? Eso es lo que les decía. Para poder llegar a esto. ¿Sí? Porque en esta parte, la medida de X, veámoslo así. Al tomar yo la medida de X y ver X, ponerlo aquí, pues me voy para la medida de todo esto. ¿Sí? Y lo puedo ver también como la suma de las medidas. Y me queda la medida de la unión de todo esto, porque esta medida es 0. Entonces, ya teniendo la medida de todo esto, estoy tomando la medida de todas las manzanas peladas. O sea, los interiores de todos mis conjuntos. En pocas palabras, esto de aquí lo puedo ver como la suma de todos esos, todos esos volúmenes. En particular sería la suma de todos estos, porque como es el volumen de los interiores, pues es el mismo volumen de XY, porque su frontera de cada XY no tiene medidas, su medida es 0. Entonces, en ese contexto es que por eso llegamos a esta conclusión. Sí, espero que con esto ahora sí quede un poco más entendible el concepto que estamos manejando. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, parecía muy inocente esta definición o esta proposición, pero si se dan cuenta, a veces las proposiciones que parecen más simples son las que tienen que tener un poco más de vueltas para poder lograr demostrar lo que se quiere. Bien. ¿Alguien más tiene dudas al respecto de esto, jóvenes? Si no, ya para pasar a lo que es la siguiente definición. Déjenme decirles algo más a partir de aquí. Ahorita, todo esto que les estoy dando, por cierto, no les he puesto el link de los libros, pero todo esto está en el Cudracep. Si alguien lo tiene o si tiene el PDF, les voy a poner los libros que tengo ya. Ayer me escribió uno de ustedes, sí vi el correo, pero estaba yo tan ocupado haciendo la edición del video de antier que me llevó bastante tiempo, entonces fue muy desgastante. Porque estoy siendo muy cuidadoso con qué le dejo y qué le quito a los videos, ¿no? Entonces, a veces se me escapan algunas cosas por ahí, pero bueno. Esto está saliendo del Cudracep. Y si ustedes ven el Cudracep es un texto bastante complejo en esta parte. A lo mejor a algunos de ustedes se les está haciendo difícil esto, pero si lo ven en el Cudracep está muchísimo más complejo. Entonces yo estoy tratando de darles en el contexto de lo que necesitamos, ¿sí? Solo las partes del Cudracep que vamos a usar para lo que resta del curso. ¿Sí? Me gustó este libro porque de alguna manera encontré la base de la explicación que no se da en muchos textos. Sí, porque cuando nosotros revisamos los diferentes textos y nos vamos a las integrales múltiples, pues no nos dan en cálculo, tal vez lo pueden hacer en análisis, pero no en cálculo, no nos dan algo de dónde sale todo. O sea, a mí me gusta desgranar todo. A mí me gusta desgranar todo y ver de dónde sale cada cosa, porque no me gusta quedarme con la duda de por qué la suma de Riemann. ¿Sí? Y a lo mejor ustedes dirán, ay, bueno, pues cada quien. Nada más díganme bueno, no, yo al rato
voy a subirles la liga de los libros, ¿sí? Va a ser una liga a un Drive para que ustedes puedan descargar de ahí todos los libros, bueno, los libros que les puedan interesar de ahí. Déjenme ver. Ok. Van a ser bastantes libros, ¿sí? Ustedes pueden explorar ahí el Drive, perdón. Y se los voy a compartir así. Son muchos libros de matemáticas. De ahí pueden bajar de análisis, de álgebra, de látex, en fin, hay de todo. Bueno, si no hay más dudas, pues pasamos entonces a explicar el concepto de lo que vamos a entender por sumas de Riemann. Ya hemos estado trabajando mucho con conjuntos medibles, ¿sí? Y si recuerdan, cuando se define la suma de Riemann, déjenme recordar un poquito. Cuando definimos la suma de Riemann en un y por aquí tenemos X y Y en funciones de R en R. Si recuerdan ustedes, lógicamente nos piden una función que esté definida en un intervalo. Que esté definida en un intervalo. Algo así. Ese intervalo lógicamente estaba dado por A y B. Las características que nos daban eran, pues lógicamente, la de una partición y la suma de Riemann, ¿a qué aludía? Pues que dada la partición, ¿qué se generaba? Pues se generaban rectángulos. Y vamos a tener rectángulos superiores y rectángulos inferiores. Y así, ¿no? Nos íbamos con todos los rectángulos. Al tener rectángulos superiores y rectángulos inferiores, cuando vamos refinando, pues lógicamente los rectángulos superiores van dejando áreas. Entonces el área de los rectángulos superiores se va aproximando al área debajo de la curva y el área de los rectángulos inferiores se va acercando a la curva también. Entonces también se va aproximando el área de la curva, el área de la curva se va aproximando, más bien, perdón, el área de los rectángulos inferiores se va aproximando al área de la curva, debajo de la curva. Esto ya lo sabíamos. La parte inicial aquí es que la partición la damos en el intervalo A, B. Esta es la parte donde hacemos la partición. ¿Sí? Entonces, cuando estamos trabajando con una función, pues lógicamente tiene un dominio y tiene una imagen. La imagen, lógicamente, ya sabemos que la vemos en la parte de las Y's. Y bueno, pero la parte primordial aquí es el conjunto X o el intervalo A, B, que es el que estamos particionando. En este caso, hemos hecho todo este trabajo, ¿sí? Y hemos hablado de medida y partición. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos haciendo el trabajo primario de establecer las condiciones para las cuales vamos a trabajar para los conjuntos donde vamos a tomar el dominio, ¿sí? Todo el tiempo hemos estado trabajando y dando ejemplos para esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera todos estos conjuntos X o Y, es como lo quieran llamar, van a ser las veces de dominios de F. ¿Sí? Si tenemos una función de R2 en R, entonces, pues lógicamente X es un subconjunto de R2 y de ahí pues me voy a tomar lo que sigue. ¿Cómo se vería esto, por ejemplo,
Déjenme subir un poco. ¿Cómo se vería esto a partir de y ponerlo en R3? Nuestro conjunto X sería algo así. Cuando aplicamos la función, o sea, tomamos una función X, una función cualquiera, ¿sí? Y nos vamos, nos queda, suponiendo algo así, una especie como de sábana, ¿no? Algo así. Esta parte ¿a qué les remite, jóvenes? Que si ustedes hacen una partición sobre X, ¿sí? Sobre el conjunto X. Hagámosla sencilla. Así. Tracemos simples líneas rectas, 4. ¿Cómo se va a manifestar esto en nuestro conjunto? Pues lógicamente, pensando que hay algo así, se va a manifestar en líneas que van que cubren a a nuestra manta, por llamarla de alguna manera, de esta forma. Si nosotros tomamos un punto este punto, llamémoslo CI, y lo proyectamos hacia nuestra función, a la gráfica, supongamos que cae aquí. Entonces, lógicamente sería un punto X, Y, perdón, X, Y, Z, ¿sí? Que sería CI y F de CI. Lógicamente estoy pensando en una función de R2 en R. ¿Sí? F de alguna manera está definido en X, Y. Con esto, ¿qué es lo que estamos observando, jóvenes? Si, por ejemplo, yo me tomo a la función, ¿qué pasaría ahí? En ese punto. Ese punto está sobre la sábana. ¿Sí? Está sobre la gráfica. Si ustedes lo ven, van a pasar dos cosas. Una es que sobre esta, déjenme dibujarlo un poco más acá. Lo que va a ocurrir, si este es el punto, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que yo puedo trazar un plano paralelo al plano de las XYs y hacer un corte, ¿sí? Hacer un corte que haga esto. Entonces, a partir de ese punto, nosotros estamos haciendo un corte sobre la superficie de este volumen, en este caso de la gráfica. Al hacer ese corte, van a quedar rectángulos superiores, no van a quedar rectángulos superiores, van a quedar paralelepípedos superiores y un paralelepípedo inferior. ¿Cuál sería ese paralelepípedo? Pues el paralelepípedo bueno, déjenme dibujarlo así para que lo vean.
El paralelepípedo iría hasta el conjunto de las X, ¿sí? Y este sería el paralelepípedo inferior. Y el superior iría por arriba. Y cubriría hasta donde llegue la gráfica, ¿no? O sea, donde llegue el tope. Bueno, aquí no se ve, pero supongamos que llega por acá. Y hace esto así. Y toca por aquí en un punto. Ese es el punto máximo, proyectado sobre X. Este de aquí. Proyectado sobre X, entonces, esa es la idea. ¿Sí? Es muy análogo a lo que estamos viendo con respecto a las sumas de Riemann. ¿Sí? Entonces, sobre el punto, nosotros nos enfocamos y a partir de ahí, dada la base y el punto, ¿sí? Nosotros trazamos un volumen que cubre estrictamente a la gráfica de la función, no va a cubrir a los rectángulos, bueno, a los paralelepípedos que les estoy dando, porque estos paralelepípedos van a ser en una la suma superior y en otra la suma inferior. Pero en esencia la suma de Riemann, ¿sí? Va a estar definida por f de psi i, como se hace precisamente en el curso de cálculo 2. ¿Sí? Entonces, al hacer el corte en X, de alguna manera nosotros trazamos o entre el máximo y el mínimo, dadas las particiones que hemos definido, pues tomamos un X que quede dentro de esa partición, ¿no? Del máximo y el mínimo de los paralelepípedos ahí que cubran precisamente a lo que es la parte de la gráfica que estoy tomando en cuenta ¿cómo se llama? La parte de la gráfica que está particionada, ¿sí? Valga la expresión. Entonces, bajo estas circunstancias, es que nosotros vamos a definir entonces la suma de Riemann, ¿sí? Vamos a dar un conjunto X, ¿sí? Y este conjunto va a ser medible, vamos a generar una partición en él y vamos a tener también una función. Entonces, la función está definida dentro de X y a partir de ahí podemos definir la suma de Riemann. Entonces, dice así. Vamos a tener sea una función definida en X, que es un subconjunto de Rn a R, o sea, es una función escalar. Y definida en X medible, y sea también una partición P en X, tal que para toda epsilon mayor a 0, existe la norma de la partición mayor a 0, ¿sí? Donde el valor absoluto de la suma, así lo voy a poner, la suma de Riemann. A ver, espérenme. No, es que perdón, estoy dando la definición de integral. Ya me estoy adelantando.
Entonces tenemos nuestra, perdón, este fue un desliz mío. Tenemos esto y tenemos una partición y tal que para alguna XI en el XI con I que va desde 1 hasta M. Llamamos suma de Riemann de F a lo siguiente. Va a ser sigma de compartición P en F, ¿sí? Definida como la suma de I que va desde 1 hasta M de F de XI por la medida de XI. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la base de la medida está inmersa aquí. ¿Sí? O sea, el área o el volumen está dado. Entonces, cuando nosotros aplicamos un F, una función F, sería pues la parte donde sale la proyección de lo que vamos a ver en el conjunto X, ¿no? Entonces, teniendo esto, aquí ya podrán darse cuenta de la importancia que va a jugar la demostración pasada, de la proposición pasada, porque ya lo veremos para no calentar más esto. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ya con esto, y aludiendo que podemos dar una cantidad gigante de particiones, o sea, una cantidad, de hecho, infinita de particiones, podemos establecer la definición de integral, ¿sí? El objetivo era precisamente llegar a esta definición. Y dice así. Déjenme subir esto un poco más para darles la definición. Y no es otra cosa más que netamente la definición de límite, pero usando los mecanismos definidos para una integral. Entonces veamos. Entonces ya por último la definición dice así. Vamos a tener una función f igual de x contenida en Rn a R, ¿sí? Y definida en X medible, tal que llamamos disculpen las letras, jóvenes. La escritura se me dificulta un poco con esto, pero bueno. Llamamos a F integrable en X dada una partición P, perdón, dada P en X, una partición P en X,
Tal que para toda epsilon, ahora sí, mayor a 0, existe una delta mayor a 0, ¿sí? Donde la norma de la partición es menor que delta. Entonces, el valor absoluto de la suma de Riemann en F menos I es menor que epsilon con I en R. ¿Sí? Y lógicamente I es el valor de la integral. ¿Sí? Y por notación, vamos a escribir el límite cuando la norma de la partición P se aproxime a 0 de la suma de Riemann de P de F y va a ser equivalente a I. Y esto lo vamos a poder entender como la integral así a grandes rasgos, sin cotas, ¿sí? Ya veremos ahorita, veremos un poco más adelante cómo se podemos transformar esta integral en integrales iteradas. ¿Sí? Integrales dobles, integrales triples. Pero de momento la voy a dejar así. Va a aparecer una integral indefinida, pero va a estar totalmente definida, ¿sí? Entonces, es f de x por el diferencial del conjunto x, que sería la medida, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, lo que estamos dando ya ahorita es la definición de integral. Y con esto nos arrancamos, jóvenes, para, pues ya, con el grueso del curso. Ya lo habíamos comenzado, pero ahora vamos ya un poco más a fondo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Estoy consciente de que están siendo cansadas las clases, ¿sí? La teoría para mis cursos, por lo regular, es un poco, no densa, es más que nada larga. Pero una vez definiendo todo, ya tenemos los elementos y cuando entremos a integrales dobles, integrales triples, van a ver que ya va a ser de bajadita todo, porque pues lógicamente va a ser pues ya más que nada pura manipulación de propiedades, en fin, ya no va a ser, vamos a tener que definir varias cosas y tomar teoremas y etcétera, pero ya particularmente para cuestiones muy, muy prácticas de integrales dobles, integrales triples, en fin, ya lo iremos viendo, ya lo verán. Ahorita se hace un poco pesado, se hace un poco denso porque estoy tratando de llevar a detalle todo esto, de que no quede huella por ahí, que no se vea. Y bueno, si no hay más dudas, jóvenes, con esto los dejo el día de hoy y continuamos mañana ya con las sumas de Darboux, la suma superior y la suma inferior. Y a partir de ahí, pues lógicamente ya vamos a empezar a ver las propiedades de sumas superiores, sumas inferiores y las propiedades propias, valga la expresión, las propiedades que corresponden a la integral, ¿sí? Que es la suma, el producto, etcétera. Cuídense, jóvenes, y nos vemos el día de mañana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.